Hola, mi nombre es Nayeli Mazape Fernández, estudiante de la Facultad de Ingeniería Civil Ambiental de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. El grupo 2 del curso de estática presentará el tema de cables, a cargo con el ingeniero Aguirre Mendoza Juan Víctor. Como introducción, pues se trata de estructuras que actúan principalmente mediante su forma material, lo que hace pues que a Engel llamarlas de forma activa o sistemas estructurales en estado de tracción simple. De esta manera, podemos definir a cables pues, como un material flexible no rígido, con una forma determinada fijada por sus extremos, que pues esta puede sostenerse por sí mismo y cubrir un gran espacio. Por otra parte, también los cables pues, son elementos ampliamente utilizados en ingeniería, unas veces como elementos de sujetación, ya sean estas en puentes colgantes, en catenarias de un tren o en algún teleférico, y otras como elemento que hay que sustentar en líneas de tensión. De otra manera, también vamos a considerar hilos ideales, que son los sólidos deformables de sección despreciable y longitud constante, que vendrían a ser los inextensibles, pero que no presentan resistencia alguna a flexión. Bienvenidos, les voy a presentar lo que sería el subtema de características. Mi nombre es Wilson Jair Preslizano. Y pues bueno, comenzando con las características, tenemos que los cables resisten únicamente fuerzas de tracción pura. Aparte de ello, la forma responde a lo que sería solamente las cargas. Cualquier cambio en las condiciones de la carga afecta directamente lo que sería el cable. Estos carecen de rigidez transversal, las cargas pueden ser muy grandes en relación al peso propio, y por último, es que estos no constituyen una estructura autoportante. Hola, soy Will Esteves Rodríguez y continuando con la exposición, pues vamos a explicar lo que viene a ser con la relación de trazado y esfuerzos. El cable en este caso adopta pues la forma de las cargas, ¿no? Por ejemplo, en la primera imagen, como pueden observar, la primera forma en la que adopta es una carga es esta, ¿no? Y en la segunda imagen, pues esta es la segunda forma de apropiar una carga, ¿no? De adoptar una carga. Si colgamos la carga de dos cables en vez de una, cada uno de ellos se equilibrará a la mitad de la carga, ¿no? Como pueden observar en el ejemplo que está ahí en la imagen. Y pues si separamos los puntos de amarre de la carga, esta quedará suspendida en el espacio creado. Hola, soy Alejandro Bando Yontop y con respecto a los tipos de fuerzas en cables, tenemos a los cables con cargas concentradas, que son cables donde las cargas que actúan sobre él están sobre un punto específico. Haremos tres suposiciones sobre el cable, ¿no? El primero es que el peso del cable puede ser despreciable, y esto es porque en la mayoría de los casos la carga que actúa sobre los cables suelen ser mucho mayor al peso del cable y por lo tanto se puede despreciar. La otra suposición es que es perfectamente flexible, por lo tanto la fuerza de tensión es tangente en puntos localizados a lo largo de su extensión. Y por último, es perfectamente inextensible, es decir, no se alargan ni se recogen, es decir, su longitud es constante. Y otra cosa que debemos tener en cuenta es que en cables donde hay cargas consecutivas se pueden considerar como un elemento de dos fuerzas. Por lo tanto, va a existir una fuerza interna que va a ser una tensión dirigida a lo largo del cable, y esta va a ser la misma en dicho tramo. Tenemos también a los cables con cargas distribuidas. Esta aproximación se supone que la carga está distribuida uniformemente en el eje X, y esto es válido, por ejemplo, para cables que sustentan vigas, digamos, puede ser un puente colgante, o también cables que relativamente son muy grandes y que la diferencia de altura es muy pequeña, ¿no? Y cuando un cable soporta cargas distribuidas, estas se pueden considerar como cargas concentradas suficientemente próximas, de tal manera que el cable adquirirá una forma curva, ¿no? Poligonal, con un infinito número de lados. El otro es el cable parabólico, en casos particulares de carga distribuida, ¿no? Esta carga distribuida de manera uniforme a lo largo de su horizontal. La carga por unidad de longitud medida en forma horizontal se representa por la W, que es la carga, y se expresa en newtons sobre metros o kilogramos sobre metros. El último sería el cable catenaria. En este caso, la carga está distribuida a lo largo del cable, y hay que tener en cuenta que también la aproximación parabólica se puede tener en cuenta que si la tensión en los extremos es suficientemente grande, se puede aproximar al caso parabólico. Hola, mi nombre es Víctor Luis Santín Rojas y yo vengo a hablarles de las fórmulas. Los cables sometidos a las cargas concentradas vendrían solamente a utilizar las fórmulas de la sumatoria de fuerzas en el eje X, tanto como la sumatoria de fuerzas en el componente Y. También a este tipo de cables se les somete a la sumatoria de momentos igual a cero. En los cables sometidos a su propio peso, tenemos que la componente X es igual a la integral del diferencial de S entre 1 más 1 entre la fuerza horizontal al cuadrado por la integral de la carga por el diferencial de S al cuadrado, todo eso en raíz. También tenemos que la componente Y es igual a la fuerza horizontal entre la carga por el cociente hiperbólico de la carga multiplicada por la componente dirección X entre la fuerza horizontal menos 1. Para cables sometidos a una carga distribuida, tenemos que la componente Y es igual a 1 entre la fuerza horizontal, que multiplica la componente a la carga por entre 2 más una constante multiplicada por X más una constante 2. Esto nace de la fórmula general, que sería Y es igual a 1 entre F
de la integral por la integral de la carga por el diferencial de x, por todo esto diferencial de x, ¿no? Y por último tendremos que la tensión máxima va a ser igual a la fuerza horizontal entre el coseno del ángulo máximo, y la fuerza horizontal puede ser también la carga multiplicada por la longitud del cable al cuadrado entre 8 por la altura. Hola, soy Quiroz Rafael Ariel y ahora voy a explicar las aplicaciones en la ingeniería. Como primer punto tenemos que los cables de puentes colgantes. Un puente colgante es aquel que su plataforma se cuelga por debajo de los cables de suspensión mediante tirantes verticales. Como segundo punto tenemos los cables que sostienen semáforos. Un semáforo es un aparato eléctrico que sirve para organizar la circulación en las calles de nuestros pueblos y ciudades. 3. Cables de tirantes que sostienen tuberías de gas. Consiste en una conducción de tubería por lo que los gases combustibles, principalmente el gas natural, circula en alta presión desde el punto de origen hasta el centro de distribución. 4. Cables de torres de transmisiones eléctricas. Los sistemas de alta tensión eléctrica son aquellos que emplean energía eléctrica con una tensión eficaz nominal superior a algún límite preestablecido. Continuando con la antes expuesta sobre el tema de cables, pasaremos a revisar los ejercicios propuestos del libro Hillenberg, 14ª edición. Ejercicio 7.95. El cable soporta las tres cargas mostradas. Determina el magnitud de P1 si P2 es igual a 600 N y YB es igual a 3 metros. También encuentra la flecha YD. El primer paso es hallar la reacción en el punto A. Para eso dibujamos a Y y a X de manera positiva. Para hallar estas reacciones haremos un corte en el punto C y un corte en el punto B. Corte en el punto C. Hallaremos la sumatoria de momentos en el punto C igual a 0. ¿Para qué? Para anular la fuerza P1. De tal manera tenemos que 600, que es la fuerza en el punto B, por 6, que es la distancia de B hacia C, menos AX, que es la reacción horizontal en el punto A, por 4, que es la distancia vertical del A hacia C, menos AY, que es porque va en contra del momento, por 9, que es la distancia horizontal de C hacia A igual a 0. Entonces concluimos que tenemos 4AX más 9AY igual a 3600 N. Ahora realizamos un corte en B. Igualito, aplicamos la sumatoria de momentos en B igual a 0, que tenemos que AY por la distancia B hacia A de manera horizontal. ¿Por qué menos? Porque va en contra del momento. Menos AX también porque va en contra del momento por la distancia vertical de P hacia A igual a 0. Aquí concluimos que AX es igual a Y. Esto sería la segunda ecuación. Reemplazamos entonces la segunda ecuación en la primera y nos queda que 4 menos AY más 9AY es igual a 3600. 5AY es igual a 3600. Por lo tanto, AY es igual a 720 N y AX es menos 720 N. Estas serían las reacciones en A. Ahora, para calcular la fuerza en P, haremos la sumatoria de momentos en el punto E de todo el sistema. Entonces tenemos que AY, que es 720, por la distancia horizontal, que es 18, en forma negativa porque va en contra del momento, menos AX, que sería menos 720, por la distancia vertical, que sería 1 con respecto de A hacia el punto E, más 600, que sería la fuerza P2, por la distancia 3, que es el punto D al punto E, más P1, que es la fuerza que nos vamos a hallar, por la distancia 9, que es la distancia de punto C al punto E, más 600, que es la fuerza P2 en el punto B, por 15, que es la distancia de B hacia E. Entonces aquí concluimos que hallamos que P1 es igual a 320 N. Ahora, las reacciones en E. Hacemos de todo el sistema la sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Aquí concluimos que la reacción menos AX es más EX es igual a 0. Entonces tenemos que X es igual a X, por lo tanto, EX es igual a 720 N. Ahora hacemos la sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. Entonces aquí tenemos que AY menos 600 menos 320 menos 600 más EY es igual a 0. Aquí hallamos que EY es igual a 800 N. Ahora, para hallar la distancia YD, realizamos un corte en D. Aplicamos la sumatoria de momentos en el punto D igual a 0. Aquí obtenemos que la reacción EY, que sería 800, lo multiplicamos por la distancia horizontal de E hacia D, que sería 3, menos la reacción EX. ¿Por qué? Porque va en sentido contrario del momento, que sería 720, por la distancia vertical de D hacia E, que sería YD más 1. Esto es igual a 0. Entonces, despejando YD nos va a dar como resultado 2,33 metros. En el ejercicio 96 nos dice determinen la tensión en cada segmento del cable y la longitud total del cable. Antes de iniciar, vamos a hacer el análisis de este cable. Debemos de determinar lo que son los grados de libertad. En este caso, si nos posicionamos en el nodo A, vemos que en el nodo A es una articulación, es decir, que hay dos restricciones, que es en X y en Y, y entonces en el nodo E también hay articulaciones en X y en Y. Y en la tablita ya con eso decimos que en el nodo A, sus grados conocidos vendrían siendo el movimiento en X, que es igual a 0, y el movimiento en Y, que es igual a 0. Y la fuerza que no conocemos vendría siendo la rotación, porque como verán, la articulación solo impide movimiento horizontal y movimiento vertical. No impide que es la rotación, por lo tanto decimos que la rotación es diferente de 0. Ahora bien, el nodo B y el nodo C no los conocemos porque no tienen ningún apoyo, ningún tipo de restricción en esos nodos. Por lo tanto, decimos que
el movimiento en X, movimiento en Y, la rotación vendría siendo diferentes, que es igual a 0, al igual que en el nodo C. Ahora nos posicionamos en el nodo D, como ya les había dicho, que es una articulación como en el nodo A, por lo tanto decimos que sería lo mismo que es movimiento en X, que es igual a 0, el movimiento en Y, que es igual a 0, y la rotación es diferente de 0. Ya con eso hemos calculado los grados de libertad. Ahora vamos a proceder a calcular las reacciones y tensiones de este cable. Lo que vamos a hacer es en el nodo A, vamos a considerar la fuerza resultante, y lo que vamos a llamar tensión AB, porque nos dice la teoría que nosotros podemos hacer eso siempre y cuando conozcamos el valor de la pendiente. En este caso, si la conocemos y cómo sacamos este resultado, lo sacamos aplicando el teorema de Pitágoras. Nos daría la raíz de 65. Ahora vamos a aplicar el resumen de momentos en el punto B, debido a que este en el punto donde tiene más reacciones se encuentra en el punto A. Entonces hacemos una suma de momentos en D, que es igual a 0, entonces ahí hay una fuerza hacia abajo que actúa en sentido contrario, por lo tanto vendría siendo positivo, por la distancia perpendicular, que es 3, y aquí también sería positivo porque va hacia abajo, y vendría a ser 50 por la distancia por 8. Ahora que tenemos, esta es una fuerza que va hacia la izquierda, fuerza que hace un movimiento antihorario, entonces sería positivo de tensión en AB por el coseno del ángulo, que lo vamos a sacar como si fuera un triángulo rectángulo. Nosotros hacemos lo siguiente, nos hacemos una tangente, es decir, 7 entre 4, que nos daría 1,75, y esto le aplicaríamos el tangente, que nos daría 60,25. Entonces el ángulo vale 60,25 y eso multiplicado por la distancia, que es 4, y ahora haremos negativo porque hay una fuerza que va hacia arriba, por lo tanto hace un movimiento horario, entonces es negativo de la tensión AB, por el seno de 60,25 por la distancia perpendicular, que es 12, ya teniendo todo eso, reducimos, resolvemos, y la tensión AB es 83 libras. Continuando aplicando la suma de fuerzas en el eje Y, entonces decimos que aquí hay una fuerza hacia arriba, entonces la fuerza ya la hemos calculado, que es la tensión AB, que vale 83 por el seno de 60,25 menos 50 menos 100, le pusimos negativo porque las fuerzas van hacia abajo y tenemos una fuerza hacia arriba, que sería dy. Ahora reducimos todo eso y nos da que dy es igual a 77,939 libras. Ahora aplicamos la suma de fuerzas en el eje X, entonces decimos menos porque la fuerza va hacia la izquierda, menos 83 por el coseno de 60,25, más porque la fuerza va hacia la derecha en sentido positivo, más de x, que es igual a 0, resolvemos eso, nos quedaría 41,185. Una vez que calculamos los que son los componentes rectangulares del nodo D, lo que vamos a hacer es hallar la fuerza que va de C a D. Entonces la tensión CD es igual a 88,1 libras. Continuamos con el cálculo de las tensiones, ya tenemos la tensión de AB que vale 83, ya tenemos la tensión de C que vale 88,1, y ahora vamos a calcular la tensión de B a C. La tensión de B a C, vamos a hacer un análisis del nodo B, que es el diagrama de cuerpo libre que observamos ahí en la segunda figura, donde actúan las fuerzas de la tensión de B que valen 83 con su respectivo ángulo, la fuerza que va hacia arriba, hacia abajo de 50, y la tensión que queremos calcular, la tensión de B a C con un ángulo que no conocemos, entonces hacemos suma de fuerzas en X, que es igual a 0, nos quedaría menos 83 porque su componente rectangular va hacia la izquierda, menos 83 coseno de 60,25 más TBC del coseno de teta, nos quedaría 41,185. Ahora las fuerzas en Y, que nos quedaría que TBC por el seno de teta es igual a 22,06. Lo que hacemos es despejar las ecuaciones del seno y coseno para que nos queden igualaciones, ¿no? Entonces, como tenemos igualaciones, resolvemos. Y como resultado nos da que el ángulo es igual a 28,174, y ya obteniendo el ángulo sacamos la tensión BC y nos da como resultado 46,72 libras. Ahora haremos un análisis en el nodo C para encontrar el ángulo que falta, ¿no? Entonces la suma de fuerzas en X nos da como resultado que la tensión CD es igual a 41,185 sobre el coseno de alfa, y la suma de fuerzas en Y nos da como resultado que la tensión CD es igual a 77,941 sobre el seno de alfa, y ahora igualamos y obtenemos el resultado que el ángulo es 62,148. Una vez esto ya podemos sacar las pendientes, ¿no? Vamos a encontrar el valor de las hipotenusas, que en el segmento AB nos salió que es raíz de 65 pies, en el segmento BC 5,672 pies, y en el segmento CD 6,422 pies. Y ahora para hallar la longitud total sumamos todas las pendientes de los segmentos y como resultado tenemos que la longitud total es de 20,15 pies. Ejercicio 7-98. El cable soporta las cargas mostradas. Determine la magnitud de la fuerza horizontal P tal que X sub P es igual a 5 metros. Primero tenemos que analizar el soporte D. Primero realizamos el diagrama sacándole las reacciones en el punto D y analizando la sumatoria de momento en ese punto. En el punto A existe un momento en donde sería la fuerza AB multiplicada por 5 sobre raíz de 41
multiplicado por 11, y en P existe otro momento, que sería P por 7 metros. De igual manera, la fuerza de 600 newtons, que sería 600 por 1 metro. Todo esto es igual a 0, quedándonos como la primera ecuación 55 sobre raíz de 41 por FAB menos 600 newton es igual a 7P. Analizando el equilibrio en B, tenemos las fuerzas, fuerza AB y la fuerza BC con sus respectivas componentes y analizamos primero en el eje Y. La fuerza B multiplicada por 4 sobre raíz de 41 menos la fuerza BC multiplicada por 2 sobre raíz de 5 es igual a 0. Tenemos una segunda ecuación, la que sería la fuerza BC es igual a la fuerza AB multiplicada por 2 raíz de 5 entre 41. Para las fuerzas en X sería la fuerza P menos la fuerza AB multiplicada por 5 sobre la raíz de 41 menos la fuerza BC multiplicada por 1 sobre la raíz de 5. Todo esto sería igual a 0. Desarrollando todo esto, tenemos la siguiente ecuación, que sería la fuerza B es igual a raíz de 41 sobre 7P. Y todo esto reemplazando en la primera ecuación, tenemos un resultado de 55 entre raíz de 41 multiplicado por raíz de 41 entre 7P menos 600 newtons es igual a 7P y P es igual a 700. Como primer ejercicio tenemos que el cable soporta las tres cargas mostradas, determina la magnitud de P1 si P2 es igual a 300 libras y YB es igual a 8 pies, además encontrar la flecha YD. Para esto hemos graficado y pues como podemos ver tenemos a P1, a P2, a P1 y a P2 y también hemos asumido pues reacciones AY, AX, EY y EX. Entonces para dar solución a este problema vamos a utilizar lo que es cortes. Entonces, las sumatorias en el momento en el corte X es que va a girar, su giro va a ser antihorario con positivo. Entonces, sumatoria de momentos con respecto al punto C es igual a 0, que sería 300 por 20 menos AX por 14 menos AY por 32, que esto es igual a 0. Resolviendo esto sería que 14AX más 32AY es igual a 6000 como primera ecuación. Para esto, tenemos a lo que son sumatorias con respecto al punto B. Y aquí también vamos a tener lo que es P2, que nos dan como dato que es 300 libras, la tensión, y lo que vendría a ser las reacciones AY y AX. Entonces acá, sumatorias en el momento con respecto al punto B es igual a 0, que gira en sentido antihorario, que también es positivo. Pues aquí tenemos menos AY por 12 menos AX por el brazo de 8, que es igual a 0. Despejando a X, que sería, es igual a menos 3 medios por Y por 2, que tendríamos, que sería la ecuación número 2. Para reemplazar, bueno, luego de esto reemplazamos en la ecuación 2 en 1, que es para hallar los valores de AY y AX, que sería 14 menos 3 medios de AY más 32 AY es igual a 600. Despejando esto, pues nos da que AY es igual a 545,46 libras, AX menos 818,18 libras, y luego hacemos una sumatoria de momentos con respecto al punto E. Esto también gira en sentido antihorario positivo, que sería menos 545,46 por 59 menos 818,18 por 4 más 300 por 12 más P1, que vamos a encontrar por 27. Despejando P1 nos da un resultado de 657,57 libras. Y por último, pues realizamos las fuerzas en los ejes, en el eje X. En el eje X es igual a, en las sumatorias de fuerzas en el eje X es igual a 0, que tendríamos a negativo AX más EX es igual a 0, y EX que vendría a ser 818,18 libras. Y con respecto a las fuerzas en Y, pues esto es igual a Y menos 300 menos 657,57 menos 300 más EY, que eso es igual a 0. Despejando a Y es igual a 712,12 libras. Y por último, para hallar lo que es YD, lo que nos piden en el problema, realizamos un corte en CD, que vendría a ser aquí esto, lo que nos piden, la altura de YD. Y pues aquí tenemos la tensión P2, y aquí lo que vendrían a ser, las reacciones EY y EX. Entonces, eso también gira en sentido antihorario, que vendrían a ser las sumatorias de momento con respecto al punto D es igual a 0, que tendría que ser 712 menos 12 por 12 menos 818,18 por Y más 1, que eso es igual a 0, y ya nos da un resultado de 6,44 metros. En este ejercicio tenemos al 7-101, el cual nos pide determinar la fuerza P, que más la distancia que atraviesa aquí por la izquierda, y la tensión máxima del cable. Como primer paso, pues graficar lo que es el ejercicio, ¿no? Como segundo paso, tenemos lo que es el análisis del punto B.
Aquí ubicamos la sumatoria de fuerzas en el eje X y la sumatoria de fuerzas en el eje Y, que ambas van a ser igual a 0. Como primera fuerza en X, aquí ubicamos la tensión BC, ¿no? Que es la que es positiva en este caso. Y aquí le restamos la tensión que está en sentido contrario, ¿no? Que sería la descomposición, parte de la descomposición, que sería la componente horizontal de la tensión AB, que sería la que ven aquí, ¿no? Eh, Igualado aquí a 0. En este caso, aquí tenemos aquí a lo que sería el coseno del ángulo B multiplicado por su tensión AB, ¿ya? Y ahora lo que tenemos en la sumatoria de fuerzas en Y, tenemos aquí primero, la primera fuerza en Y es lo que sería la componente vertical de la tensión AB, que sería el seno del ángulo B multiplicado por su tensión AB. ¿Restado con quién? Con el 4, ¿no? Que es esta fuerza que va hacia abajo en sentido contrario, que sería 4 kilómetros igual a 0. ¿Por qué soy muy detallado en explicar esto? Porque eso es lo que se va a repetir constantemente en el procedimiento que vamos a ver más adelante. El sistema de ecuaciones, aquí también ubicamos esas dos ecuaciones que ya las vimos anteriormente, y que al momento de dividirlos, pues tenemos que la tensión BC va a ser igual a 16 sobre Y sub P. Ahora analizamos el punto C, ¿no? Igual, sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. En X aquí ubicamos, pues, antes de proceder con esto, recalcar que el Y sub la altura, Y sub P, que está por la izquierda, al restarle la altura 3 que está por la derecha, pues vamos a tener este Y sub P menos 3, que va a ser muy esencial para poder descomponer lo que sería la tensión CD. Por eso en este caso, en el eje X encontramos a la componente horizontal de la tensión CD, restado con quién, con la tensión BC, ¿no? Que va en sentido contrario, ¿no? Y pues en el eje Y aquí ubicamos a la componente vertical ahora, que sería pues el seno, como ya lo expliqué antes, por su tensión, que sería la CD, restado con quién, con el P porque va hacia abajo, igualado a 0. Ahora, en el sistema de ecuaciones, al dividirlos obtenemos que Y sub P restado con el 3 y esto multiplicado por la tensión BC va a ser igual a 3. Esta sería nuestra tercera ecuación. Ahora, al reemplazar las ecuaciones 1 en 2, que ya las hemos visto anteriormente, pues lo único que reemplazamos aquí sería la tensión BC, que sería igual a 16 entre Y sub P, ¿no? Y esta sería nuestra nueva ecuación, que sería la ecuación 4. Ahora, ¿qué vamos a analizar en el punto B? Igual que los anteriores puntos. Pero aquí recalcar que como tenemos en X2 y en Y3, pues la hipotenusa va a ser raíz de 13, porque 2 al cuadrado, 4 más 9 sería 13, ¿no? Sería la raíz cuadrada de 13. Entonces, como ya le expliqué anteriormente, esto sería el coseno multiplicado por su tensión, que sería la componente horizontal de la tensión D en este caso. Restado con la componente horizontal, pero ahora de la tensión CD, que sería esta, ¿no? Pero va en sentido contrario, entonces sería negativa. Y en el caso de las fuerzas que se encuentran en el eje Y, encontramos a lo que sería la componente vertical ahora de la tensión DE y la componente también vertical de la tensión CD, ¿no? Que esta sí sería negativa porque es en sentido contrario. Y restada también aquí en el 6 kN, que es otra de las fuerzas que ahora, al dividir estas dos ecuaciones en nuestro sistema de ecuaciones que está aquí, pues obtiene que eh, 15 menos 2y sub p entre la raíz cuadrada de y sub p menos 3 al cuadrado más 9, multiplicado por la tensión CD, nos da 12, o es igual a 12. Esta sería nuestra ecuación 5. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Reemplazar la ecuación 1 en 3. Y al reemplazar este dato, pues obtenemos que 3p multiplicado por y sub p menos 16 y sub p más 48 es igual a 0. Ahora, al reemplazar la 4 en 5, ¿para qué hacemos esto? Para hallar el y sub p. Para reemplazar este dato que llamamos el y sub p, que va a ser igual aquí a 3.53 metros. Ya tenemos la primera incógnita del problema. Ahora que hallamos el p en la ecuación 1 en 3. La 1 la reemplazamos en la 3 y tenemos que el P es 0.80 kN, ¿no? ¿Por qué? Porque lo único que hemos reemplazado es el valor del Y sub P, que sería 3.53. Ahora, para hallar la tensión AB, que es la primera tensión, la calculamos en donde, en la sumatoria de fuerzas del Y del punto B, que es donde solo ubicamos la tensión AB. Y pues solo reemplazamos el Y sub P y nos da para ser de 6.05 kN. Ahora la tensión BC la reemplazamos en 1 y nos da 4.53 kN. De la misma forma, la tensión CD en la ecuación 5 nos da 4.60 kN. Ahora, para hallar la tensión máxima, ¿qué tenemos que hallar? La tensión D, porque son las mismas, ¿no? ¿Y dónde la hallamos? En la sumatoria de fuerzas en X del punto D, que es donde lo ubicamos. Ahora, aquí, ¿qué hacemos? Reemplazar la tensión CD que la hallamos anteriormente
y pues solamente reemplazar el y sub p, que es el 3.53. Al resolver todo esto, pues nos da 8.17 kilonewton, y esa sería nuestra tensión máxima. Entonces, como respuesta, ya hallamos nuestras tres incógnitas. El y sub p es 3.53 metros, la fuerza P es 0.80 kilonewton y la tensión máxima pues, es 8.17. El primer ejercicio en cuestión es de la parte de cables, de lo que sería el anexo 703, el cual nos menciona lo siguiente. El cable se somete a una carga uniforme de 250 libras-pies y nos pide determinar las tensiones tanto máximas como mínimas dentro de lo que sería el cable. Comenzamos. Primeramente hemos graficado nuevamente y pues como pueden observar en la primera línea tenemos lo que sería la primera fórmula a ocupar, la cual se encuentra dentro de lo que serían las fórmulas en cuestión de lo que serían los cables sometidos a una carga distribuida. Y esto es conocido mayormente como lo que sería la condición de la frontera, la primera fórmula utilizada, la cual nos dice que el FH, el cual es la componente vertical de la fuerza de tensión en cualquier punto del cable, eso es el FH, va a ser igual a la carga, que en este caso va a ser el WO o el W sub O, multiplicado por el L al cuadrado, que en este caso va a ser la longitud superior, que podemos observar que va a ser de 50 pies, todo dividido entre 8H, que el H en cuestión va a ser los 6 pies que se encuentran en el gráfico, ¿no? Y que pues sería lo que sería la altura, en este caso, dándonos como respuesta o como resultado lo que serían los 13.021 libras. Continuamos. Como podemos recordar, el ejercicio nos pedía lo que serían las tensiones tanto máximas como mínimas. Y pues bueno, para calcular esto necesitamos primeramente calcular lo que serían los ángulos máximos y mínimos en cuestión, ¿no? Aquí también vamos a utilizar una fórmula del mismo anexo de lo que serían los cables sometidos a cargas distribuidas, la cual la fórmula nos dice que la tangente a la menos 1 multiplicada de la carga por la longitud, todo entre 2 veces el FH, ya hemos definido que es el FH y a la vez lo hemos calculado, para que al final nos pueda salir el ángulo en cuestión, el cual va a ser 25,64 grados. Para sacar lo que sería la tensión máxima vamos a dividir el FH, que ya hemos definido que es la componente vertical de la fuerza de tensión en cualquier punto del cable, todo dividido entre el coseno tita máximo. También ya tenemos el tita máximo, solamente sería cuestión de volverlo coseno y dividirlo entre el valor del FH que ya hemos calculado en un inicio, lo que nos termina dando como respuesta 14.kip, que en este caso serían kilolibras fuerza. Esa es la tensión máxima, en cuestión a lo que serían las unidades del sistema inglés. Recordemos también que se nos pide lo que sería la tensión mínima. En este caso, la tensión mínima va a ocurrir cuando el ángulo es cero. Entonces, como ya sabemos, con la misma fórmula de hace un momento del FH entre el coseno del ángulo, bueno, en este caso sería el ángulo mínimo, el coseno de 0 va a ser 1, va a ser el FH entre 1, que es el mismo FH en cuestión. Recordemos que el FH en cuestión es 13.021 libras, pero en este caso específico lo vamos a expresar en kilolibras fuerza. Y pues bueno, eso va a ser la tensión mínima. Y eso sería como resultado de la tensión mínima y la tensión máxima, la cual ya hemos hallado, la cual es 14.4, y cuando hablamos de tensión mínima es 13. Ejercicio 7.104. El cable AB se somete a una carga uniforme de 200 Nm. Si no se toma en cuenta el peso del cable y los ángulos de la pendiente en los puntos A y B son 30 grados y 60 grados respectivamente, determine la curva que define la forma del cable y la tensión máxima desarrollada en el cable. Para este ejercicio utilizaremos la ecuación de la curva para el cable, que nos dice que Y es igual a 1 sobre la fuerza horizontal por la doble integral de la carga con dirección en X por el diferencial de X, todo esto por el diferencial de X. Ahora tenemos que la carga por dato es 200 Nm, reemplazando la ecuación va a ser que Y es igual a 1 sobre la fuerza horizontal por la doble integral de 200 por el diferencial de X, todo por el diferencial de X. Resolviendo esta integral, nos va a quedar que Y es igual a 1 sobre la fuerza horizontal por 100X al cuadrado más una constante 1 por X más una constante 2. Si derivamos esta ecuación, nos va a quedar que la derivada de Y con respecto a X va a ser 1 sobre la fuerza horizontal por 200X más C1. Ahora, para hallar C2 y C1 utilizaremos el criterio de fronteras, que nos dice para C2, X es igual a 0 y Y es igual a 0 en la ecuación primera que hemos hallado. Entonces decimos que nos va a quedar que C2 entre FH es igual a 0. Entonces FH no puede ser 0, por lo tanto C2 es 0. Ahora, para hallar el C1, decimos que X es igual a 0 y el diferencial de Y con respecto al diferencial de X en el punto A vendría a ser la tangente del ángulo, que sería 30 grados. Por lo tanto, reemplazándolo en la ecuación segunda que estamos mostrando, nos va a quedar que C1 es igual a la fuerza horizontal por la tangente de 30. Ahora, ya la ecuación nos va a quedar Y es igual a 1 entre F, entre la fuerza horizontal, por 100
por x al cuadrado más la fuerza horizontal por la tangente 30 por x. Ahora, para hallar FH, vamos a aplicar el criterio de frontera en el punto B cuando x sea igual a 15 y el diferencial de y con respecto a x va a ser, en el punto B va a ser igual a tangente 60. Reemplazamos estos puntos en la fórmula anterior del diferencial de y con respecto a x y vamos a obtener que el valor de FH es 2598. Ahora, para tener la ecuación del cable, vamos a reemplazar los valores que ya hemos hallado. Y va a quedarnos que y va a ser igual a 38,5 x al cuadrado más 577x por 10 a la menos 3 sería la ecuación del cable. Ahora, para la tensión máxima, nosotros sabemos que la fuerza horizontal entre el coseno del ángulo máximo es la tensión máxima. Ahora, ¿cuál es el ángulo máximo? El ángulo máximo sería 60 grados, ya que a mayor fuerza, mayor es la pendiente. Entonces decimos que 1598 entre el coseno de 60 es igual a la tensión máxima. Por lo tanto, 5196 newton es la tensión máxima. Empezamos con lo que sería el ejercicio 7.106, el cual nos dice que el YB que tenemos aquí va a ser igual a 1.5 pies y nos pide determinar el peso de la caja y su colocación en X, tal que ninguno de los segmentos de los cables A, B, C o D esté sometido a una tensión que exceda las 200 libras. Este es el planteo de la ecuación en cuaderno. Y luego pasamos a lo que sería la toma de datos, o en este caso mayormente lo que sería el DLC o el diagrama de cuerpo libre. Solamente lo que nos interesa, ¿no? Que en este caso va a ser esta pequeña porción. Como podemos ver, hemos puesto dos puntos que no se encuentran dibujados, que nosotros hemos considerado que va a ser el punto E y el punto F, que nos van a servir para determinar lo que sería la sumatoria de los momentos, que sabemos que va a ser igual a 0. La sumatoria de momentos en el punto E nos va a terminar dando una ecuación o un resultado, el cual nos dice que el FC o la fuerza C va a ser igual al peso por X, todo dividido entre 3. La sumatoria del momento en F, que también va a ser igual a 0, nos va a terminar dando el resultado que el FB va a ser igual al peso entre 3, todo esto multiplicado por 3 menos X. En X va a ser la resta, ¿no?, de una porción o una distancia. Pasamos a lo que sería el anexo B, el cual está graficado de lo que sería este punto de acá, el BC de acá, ese triangulito, el cual nos va a permitir tomar lo que sería el arco tangente, porque acá va a ser 1.5 y acá va a ser 3, lo que nos va a permitir calcular el ángulo, el cual va a ser 26.57 grados. El ángulo acá en cuestión va a ser de 45 grados, puesto que tienen lo mismo, ¿no? 3 acá y 3 acá. Luego, calculando lo que sería la sumatoria de momentos en X, nos va a terminar dando el resultado de lo que sería la tensión en BC, que es de 158.11 libras. Y la sumatoria de los momentos en el eje Y nos va a terminar dando otra ecuación, la cual va a ser peso por X todo entre 3 va a ser igual a 212.13. Pasamos a lo que sería el anexo C, el cual en cuestión nos vamos a referir al punto de acá también, en este punto. Y pues bueno, se va a terminar encontrando lo que sería una relación o un triángulo notable de 3, 4, 5, donde nuevamente vamos a realizar lo que sería la sumatoria de fuerzas en el eje X y la sumatoria de fuerzas en el eje Y, ¿no? Donde terminamos encontrando lo que sería la tensión en AB, la cual es de 176.78 libras, y otra ecuación más, la cual es W, o el peso entre 3, todo multiplicado por 3 menos X, igual a 35.36. Vamos a solventar estas ecuaciones, o poner la ecuación 1 en 2, como se puede ver a continuación, donde al final los resultados van a ser que X, o la distancia que se pide, va a ser de 2.57 en pies, y el peso que se pide va a ser de 247 libras. Con respecto al ejercicio 107, nos dicen que el cable soporta una viga que pesa 585 libras. Determine la tensión del cable en los puntos A, B y C. Entonces nos piden hallar, ¿no? Tenemos acá un cable suspendido entre los puntos A y C, que son unos tipos correa, y eso define un punto B del cual no conocemos su posición, pero que es el origen del punto cero de las coordenadas, ¿no?, de la parábola que se forma. Decimos que se va a formar una parábola porque la carga es uniformemente distribuida, es de 850 libras por pie en todo el cable, y las dimensiones las tenemos de los totales de 100 pies. La altura del punto C al punto B es 20 pies y la altura del punto A al punto B es 40 pies. Para eso vamos a definir una distancia L, y la distancia L va a ser la distancia horizontal entre el punto B y el punto C, de tal forma que la distancia horizontal entre A y B es 100 menos L, y como no conocemos L, ahora vamos a recordar las ecuaciones que hemos deducido, ¿no? La principal ecuación sea tal vez que el cable va a tener esa forma geométrica, la parábola de la primera ecuación. Y es igual a W sub 0 sobre 2 veces la componente horizontal de la tensión por X al cuadrado, y la tensión por el coseno de teta nos va a dar la fuerza horizontal, que va a ser
la constante y la tensión por el seno de teta, que vendría a ser el componente vertical del cable, que es igual a W sub 0 por X. Y si dividimos la ecuación 3 con la segunda, vamos a tener que la tangente del ángulo teta va a ser igual a W sub 0 por X sobre la fuerza horizontal. Ahora vamos a aplicar la ecuación de la parábola para determinar el valor de L y tendríamos lo siguiente. Para el punto C, donde tenemos una altura desde el origen 20 pies y la distancia, aplicamos la primera ecuación y nos quedarían dos incógnitas, donde vamos a encontrar otra que la que observamos en el punto A, donde Y vale 40 y X valdría 100, eso sería al cuadrado. Dividiendo la ecuación 2 con el 1, obtenemos una ecuación cuadrática, que es L al cuadrado más 200L menos 100 al cuadrado, que es igual a 0. Resolvemos esta ecuación y nos da que L es igual a 41.42 metros. Y si reemplazamos la ecuación 1, obtenemos que FH, que es 36.458.24 libras. Y ahora, con la ecuación mostrada, podemos obtener la tensión total en cualquier punto del cable si es que conocemos el ángulo. Entonces, hacemos el análisis para el punto C, que le corresponde X es igual a L de 42 metros, entonces reemplazamos, nos da que teta es igual a 0.76794 radianes, y ya obteniendo teta, entonces ya podemos calcular la tensión C, que es 50.684 libras. Lo mismo aplicamos para el punto A, que nos da 61.713 libras, y ahora en B, que X vale 0, y si X vale 0, entonces el ángulo también es 0, porque no hay giro. Y si teta es 0, nos damos cuenta que la tensión es igual a la fuerza horizontal, FH. Y nos quedaría 36.459 libras. Como ejercicio número 2 tenemos, el cable está sometido a una carga uniforme de 200 libras por pies. Determina las tensiones máximas y mínimas de los cables. Para esto vamos a hacer lo que es la solución y vamos a emplear la ecuación del cable, que vendría a ser Y es igual a 1 sobre la fuerza horizontal de la derivada, del integral, perdón, por la integral del peso por X por el diferencial de X. Entonces, Y nos quedaría como 1 sobre la fuerza horizontal por la carga sobre 2, multiplicado por 2 al cuadrado, más la primera constante por X, más la constante por la segunda constante, que vendría a ser la ecuación número 1. Para eliminar lo que es la segunda constante, pues derivamos. Entonces sería derivada de Y sobre, con respecto a X, es igual a 1 sobre la fuerza horizontal por lo que vendría a ser la carga por X más la constante número 1. Que vendría a ser la ecuación número 2. En las condiciones de borde, pues vamos a darle valor a X de 0 y Y 0. Entonces, estos valores los vamos a reemplazar en la ecuación número 1, que nos va a dar para hallar lo que es C2, que C2 nos da un valor que es igual a 0. Entonces, también existe otra condición de que X tiene que ser 0 cuando la derivada de Y sobre respecto a X es igual a 0. Entonces, en la ecuación 2 reemplazamos para hallar el valor de C1 que nos da que es igual a 0. Por lo tanto, en la ecuación del cable se convierte en Y es igual a la carga sobre 2 por la fuerza horizontal multiplicado por X al cuadrado, que vendría a ser la tercera ecuación. Y la pendiente del cable, que sería de la derivada de X, la derivada de Y con respecto a X es igual a la carga de peso por dividido entre la fuerza horizontal multiplicado por X, que vendría a ser la ecuación número 4. Entonces, en el problema nos dan de que la carga es igual a 200 libras sobre pies y X vendría a ser 50 pies y Y 20 pies. Entonces, estos valores que le estamos dando vamos a reemplazar en la ecuación número 3, que sería 20, Y, que vendría, reemplazamos Y, que vendría a ser 20, es igual a 200, que vendría a ser la carga, sobre 2 por la fuerza horizontal, por X, que vendría a ser 50 al cuadrado. Esto nos da que la fuerza horizontal es igual a 12,500 libras, 12.500 libras. Por lo tanto, aquí la tensión mínima es igual a la fuerza horizontal por 12.5 kilonewton. Entonces, para hallar lo que es el θ máximo, le damos un valor de 50 a la X y reemplazando la ecuación número 4, pues vamos a hallar aquí la cotangente, que sería tangente de lo que es θ máximo, es igual a la derivada sobre la derivada de Y respecto a X, que es igual a la carga sobre la fuerza horizontal, que vendría a ser por X, ¿no? Por X. Y el θ máximo nos sale que es igual a 38.66. Por lo tanto, para hallar lo que es la tensión máxima, lo que es la tensión máxima o de rotura, pues es igual a la fuerza horizontal dividido entre el coseno por el θ máximo, que nos da que pues nos resulta, reemplazando, nos sale que es 16 kilonewton. Ahora continuamos con el ejercicio 7.109, que en este caso dice que si el tubo tiene una masa por unidad de longitud de 1500 kilogramos por metro, determina la tensión máxima desarrollada en el cable. Pues aquí vemos la gráfica, ¿no? de lo que es el ejercicio. Tiene un largo de 30 metros y una altura de 3 metros.
En este caso, y si como tiene aquí un punto cero o un punto de intersección, pues aquí ubicamos que tenemos que 15 para un lado y 15 para el otro lado, lo dividimos, ¿no? El L en L medios. Y este L medios, ¿quién va a ser? Nuestro X. Y el 3 metros, ¿quién va a ser? Nuestro Y en el ejercicio. Ahora, también recalcar que tenemos un momento, ¿no? Que ese momento va a ser igual a 1500 multiplicado por pi por la gravedad. Entonces, nuestro momento de fuerza va a ser 14.715 newton por metro. Ahora, lo que hacemos es reemplazar lo que sería este momento de fuerza en la ecuación de la curva, ¿no? Porque como pueden ver es un puente, ¿no? Y existe una curva, entonces hay que hallar esa ecuación de la curva. Esta fórmula ya está dada, ¿no? Que sería que el y es igual a 1 sobre la fuerza horizontal por la integral de la integral del momento de fuerza, ¿no? Entonces, al resolver estas integrales obtenemos aquí lo que sería, pues, como acá hay un 1 que acompaña, pues la integral de 1 sería x, ¿no? Y sumado más su constante, ¿no? Ahora realizamos la segunda integral y en la segunda integral obtenemos que la integral de x sería x al cuadrado sobre 2, más que más la integral de este 1 que está multiplicando la constante 1, que sería x, y más la constante 2. Ahora lo único que hacemos es reemplazar por lo que sería el momento de fuerza, que sería 14.715, sobre 2 multiplicado por el x al cuadrado más la constante 1 por el x más c al cuadrado. Ahora que ya obtuvimos esto, pues aplicando las condiciones de frontera, según la teoría, pues nos dice que cuando y es igual a 0, en x igual a 0, en lo que sería y, en la ecuación de y, que es la que ya encontramos anteriormente, pues nos da un C2 igual a 0, que sería la constante 2. Pues en este caso es verídico, ¿no? Sí se da. Y lo que sería la diferencial de y en función de x igual a 0 en x igual a 0, al reemplazar también estos valores en la derivada del anterior, pues obtenemos que la constante 1 es igual a 0. Entonces, esta teoría sí es verídica, ¿no? Continuando con lo que sería el ejercicio, pues por lo tanto, y aquí va a ser igual a lo que sería 14.715 entre 2, ¿no? Que sería 7.357.5 dividido entre aquí, entre la fuerza horizontal, multiplicado por el x al cuadrado. Y las constantes pues serían, ¿no? Porque serían igual a 0. Esta sería nuestra primera ecuación. Derivamos esta ecuación y nos da pues la segunda ecuación, que es la que podemos observar aquí. Ahora, ¿por qué hallamos esas ecuaciones? Porque necesitamos hallar la fuerza horizontal. ¿En dónde? En 1. Pero, como lo mencioné anteriormente, y cuánto vale 3 metros, y x cuánto vale el e medio, y eso cuánto vale 30 entre 2, eso cuánto sería pues 15 metros. Entonces, al reemplazar estos datos y al despejar la fuerza horizontal de la primera ecuación, obtenemos que la fuerza horizontal es igual a 551.812.5 newton. Y ahora, que ya hay este valor, lo reemplazo ahora en la ecuación 2, que sería la derivada de y, ¿no? Y pues esto nos da un valor de 0.02667x, que esto sería pues el diferencial de y en función de x, ¿no? Y ahora, para estos casos, la tensión máxima, para los casos de tensión máxima, esto se produce en los puntos A o B, ¿no? En esa distancia, ¿no? Lo que sería donde el cable tiene el mayor ángulo con la horizontal. O sea, puede ser en A o puede ser en B. Entonces, para eso, primero que vamos a hallar el ángulo máximo, ¿no? Que sería la tangente de la menos 1 del diferencial de y en función de x, cuando nuestra variable que vamos a reemplazar es x, pero este x, ¿quién va a ser? Pues los 15 metros que ya lo mencioné anteriormente. Al reemplazarlo eso en la ecuación que ya la vemos allá anteriormente, que sería la ecuación 2, pues nos da esto, ¿no? Este valor, que sería 21.80 grados. Ese sería nuestra zeta máxima, nuestro ángulo máximo. Por lo tanto, pues nuestra tensión máxima solo quedaría reemplazarlo en esta ecuación, que sería que la función horizontal entre el coseno θ máximo, que son valores ya encontrados anteriormente, y nuestro valor de nuestra tensión máxima sería 594 kN, que esa sería la respuesta. Ahora, con el tercer y último ejercicio, que sería la CITE-113, que pues aquí nos habla de un momento de fuerza que es 150 multiplicado por quién, por pues. Ejercicio 7-110. Nos dice, si el tubo tiene una masa por unidad de longitud de 1500 kilogramos por metro, determina la tensión mínima desarrollada en el cable. Primer paso, deberíamos multiplicar a 1500 kilogramos por metro por 9,81, que es la gravedad, para así tener newton por metro. Nos da un resultado de 14.715. Aquí tenemos la fórmula para hallar la curva de la cuerda, que es y es igual a 1 sobre la fuerza horizontal multiplicado por la integral de la carga por diferencial de x. Desarrollando esto, nos quedaría como resultado que y es igual a la carga sobre la fuerza horizontal multiplicado por x al cuadrado sobre 2 más la primera constante
por X más la segunda constante. Reemplazando valores y operando, nos quedaría un resultado de 7357.5 X al cuadrado sobre la fuerza horizontal más la primera constante por X más la segunda constante. Tenemos, por condiciones de frontera, nos dice que si en X vale 0, en Y también sería 0. Y reemplazando estos valores en la fórmula de la curva de la cuerda, nos quedaría con una constante, con la segunda constante que sería igual a 2. De igual manera, aplicamos esto para la tangente de θ o la pendiente de la cuerda, que sería diferencial de Y con respecto a X es igual a 0 en X, cuando X es 0. Lo ubicamos en el siguiente sistema a la cuerda, sacando las coordenadas de 3 en X y 15 en Y. De igual manera, reemplazamos las constantes que nos dieron como resultado 0 en la ecuación de la curva de los cables. Nos quedaría con un resultado de Y es igual a 7357.5 por X al cuadrado sobre la fuerza horizontal, reemplazando el X y el Y, que en Y es 3 y X es 15, nos quedaría con un resultado de la fuerza horizontal que es 551.812.5 newton. Para reemplazar en la tensión, tenemos como fórmula que la tensión es igual a la fuerza horizontal sobre el coseno de θ y nos piden hallar la tensión mínima. Para que la tensión sea mínima, el ángulo tiene que ser el mínimo, que sería 0. ¿Cuál es el coseno de 0? Es 1. Y eso divide a la fuerza horizontal que tenemos, quedándonos como un resultado de 551.812.5. El ejercicio 11 nos dice determinar la tensión en cada segmento del cable de la figura. En este caso, existe una reacción de AY a X en el soporte A y en el soporte E existe una reacción en EY a X. También tenemos fuerzas de tensión que actúan como fuerzas internas, la tensión ED, la tensión que vamos a hallar, la tensión CD, CB y AB. Esas son las que no conocemos y las que conocemos son la fuerza de 4 kN, 15 kN y 3 kN. Vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre para ir despejando incógnitas y encontrar las tensiones. En este diagrama vamos a tener la fuerza y la fuerza AX, la fuerza EY y EX. Y las fuerzas puntuales vamos a realizar ecuaciones de equilibrio. Hacemos sumatoria de fuerzas en X y en Y, y al hacer las sumatorias nos damos cuenta que en X, dentro de todo el sistema, va a haber AX y EX. Y en las fuerzas en Y vamos a tener la fuerza AY, la fuerza de 4, 15 y 3 kN, y las fuerzas EY. Entonces, como no conocemos las incógnitas, vamos a hallar otra ecuación para realizar el momento tanto en Y como en A. Ya, AY va a tener un brazo de palanca de 18 metros, en los 4 newtons va a tener un brazo de palanca de 15 metros, la de 15 va a tener una de 10 metros y la de 3 de 2 metros. Entonces aquí nos damos cuenta que solo existe una incógnita que podemos despejar. Entonces despejamos ahí, nos queda que AY es igual a 12 kilonewtons, entonces ahora teniendo AY, la incógnita de la ecuación va a ser EY. Despejando nos da que es igual a 10 kilonewtons, entonces la sumatoria de fuerzas en X, lo que podemos darnos cuenta es que es el X va a ser igual a X. Eso quiere decir que en el sistema solo va a existir esas dos fuerzas. Va a tener que ser igual y no hay ninguna otra componente horizontal. Siguiendo con el ejercicio, nos pide determinar las tensiones. Vamos a segmentar, entonces lo vamos a segmentar para empezar a hallar las tensiones que necesitamos del lado izquierdo, ¿no? Entonces en el lado izquierdo vamos primero a darnos cuentas en las ecuaciones. En las ecuaciones de fuerzas que hay dentro del sistema hay una fuerza de 12 kilonewtons, una fuerza en X, también tenemos que existe en la tensión BC, pero que recordemos que ese es el punto B, y una fuerza puntual de 4 kilonewtons. Entonces vamos a realizar momentos para hallar fracción en A. Entonces, más de este momento con respecto al eje punto C es fuerza en ese momento, ¿no? Con respecto al punto C hace el momento a X. Hace la fuerza en 4 kilonewtons y no hace momento en la tensión porque, como bien sabemos, los componentes y la tensión de BC va a estar dada sobre el eje de momento. Entonces, esos no van a realizar momento igual. Entonces, volviendo a la ecuación de momento, vamos a tener la ecuación de momento despejando a X nos va a dar que es 6.33 kilonewtons, y como habíamos dicho anteriormente que AX va a ser igual a EX. También hemos hallado X, entonces ya teniendo las tensiones ahora vamos a poder hallar la tensión de BC. Entonces, hacemos sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. En ambas sumatorias nos vamos a dar cuenta que existe un ángulo porque la tensión BC actuó con respecto al eje. Entonces va a tener un ángulo con respecto al horizontal. Entonces ese ángulo con respecto al horizontal, después de hacer las sumatorias de fuerzas en X, va a existir sobre la tensión BSX y la fuerza en AX. Vamos a tener nuestra primera ecuación y la sumatoria de fuerzas en Y. Va a haber la fuerza AY, que es de 12 kilonewtons, la fuerza puntual y la tensión correspondiente a la componente en Y. Y si reemplazamos 1 en 2, vamos a tener el ángulo que en este caso va a ser
51.6 grados, y también reemplazando en el ángulo en la primera ecuación vamos a obtener la de 6, en este caso de 10.2 kilonewtons. Entonces con esto tenemos nuestra primera tensión. Ahora nos vamos a ir al punto A, haciendo el diagrama de cuerpo libre, y aquí tenemos la reacción AY, AX y la tensión AB y con su respectivo ángulo con respecto al horizontal. Entonces realizamos la sumatoria de fuerzas y tenemos que en X solamente va a ser la fuerza de la tensión AB por el coseno del ángulo y la reacción AX, mientras que en la Y, la componente en Y de la tensión AB y la reacción en Y. Entonces otra vez resolviendo uno en dos, vamos a hallar el ángulo, en este caso va a ser de 62.2 grados, y la tensión AB, que en este caso va a ser de 13.6 kilonewtons. Entonces ya tenemos las dos tensiones, ¿no? Ahora, en el punto C, vamos a tener la tensión CD y vamos a tener la tensión CB, y ahora vamos a tener la fuerza puntual. La única fuerza que desconocemos es la tensión CB. Entonces vamos a aplicar ecuaciones de equilibrio para resolver, para hallar la tensión. Entonces hacemos en X, Y y en Y. Y en X solo va a actuar la componente X de la tensión CD, va a actuar la componente X de la tensión CB, que en este caso ya la hallamos anteriormente, que es de 10.2 kilonewtons, y como conocíamos también su ángulo con respecto al horizontal, entonces en la sumatoria de fuerzas en Y va a actuar la componente en Y de la CB, la componente Y de la tensión CB, y va a actuar la fuerza puntual, que es de 15 kilonewtons. Entonces, otra vez resolviendo uno en dos, vamos a poder hallar el ángulo de CD, que es 47.9 grados, y hallando el ángulo vamos a hallar la tensión CD, que es 9.44 kilonewtons. Por último, nos ubicamos en nuestro punto E y vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre que observan en la última imagen, en donde vamos a tener que las fuerzas que actúan en E va a hacer la reacción en X, la reacción en Y y la tensión en D. Entonces vamos a aplicar la ecuación en equilibrio y la sumatoria de fuerzas en X, y nos vamos a dar cuenta que solamente está actuando X y la tensión en D en su componente en X, y la sumatoria de fuerzas en Y va a actuar la reacción en Y y la tensión en D en su componente en Y. Entonces, reemplazando uno en dos, vamos a hallar el ángulo, que en este caso es el 57.3 grados, y una vez obteniendo el ángulo, hallamos la tensión ED, que en este caso es de 11.8 kilonewtons. Y hemos resuelto todo el ejercicio y hemos encontrado todas las tensiones existentes dentro del sistema. 7-112. Nos dice que el cable se romperá cuando la tensión máxima alcance la tensión de 10 kilonewtons. Determine la flecha mínima H si el cable soporta la carga distribuida uniformemente de W, que es igual a 600 newton por metro. Como primer dato tenemos las fórmulas, y resolviendo todo esto nos quedaría que Y es igual a la carga inicial sobre la fuerza horizontal multiplicado por X al cuadrado sobre 2 más la primera constante multiplicado por X más la segunda constante. Y por otro lado tenemos la siguiente fórmula, que sería tangente de θ es igual a derivada de Y con respecto a X, que sería igual a 1 sobre la fuerza horizontal multiplicado por la integral de la carga inicial diferencial de X. Resolviendo la integral nos quedaría 1 sobre la fuerza horizontal multiplicado por la carga inicial por X más la primera constante. De acuerdo a las condiciones de frontera, colocamos que Y es igual a 0 en X0 y reemplazamos para hallar la primera constante, donde nos quedaría que la segunda constante es igual a 0. Luego, hacemos lo mismo también en la derivada de Y con respecto a X, que es igual a 0 en X cuando es igual a 0, quedándonos que la primera constante es igual a 0. Entonces tenemos, reemplazando los valores de las constantes, tenemos que Y es igual a la carga sobre la fuerza horizontal multiplicado por X al cuadrado sobre 2. Igualmente en la tangente, reemplazando la primera constante, nos quedaría que la tangente es igual a la carga inicial multiplicado por X sobre la fuerza horizontal. Reemplazamos los valores en Y que nos piden hallar y en X, que sería 12,5. Tenemos que H es igual a la carga inicial sobre la fuerza horizontal multiplicado por 12,5 al cuadrado sobre 2. Despejamos la fuerza horizontal, quedándonos igual como la carga inicial multiplicado por 78,125 entre H. Si nos piden la tensión máxima, el ángulo sería máximo en X, que sería igual a 12,5. Aquí ocurre la tensión máxima. Seguimos con la tangente, desarrollando la tangente de θ, que sería igual a la carga máxima multiplicado por X sobre la carga inicial multiplicado por 78,125 entre H. Ahí simplificamos las cargas y quedándonos como resultado 12,5H entre 78,125, con un resultado que nos da de 0,160H. Para hallar el coseno,
hemos aplicado este método y esta fórmula, que la tangente de tita es seno de tita sobre coseno de tita. Este resultado sería 0,160 h, ya que nos da en la parte de arriba. Primero hallamos el seno para después hallar el coseno, que sería seno de tita es igual a 0,160 h por coseno de tita. Y como una identidad trigonométrica tenemos que el seno al cuadrado de tita más el coseno al cuadrado de tita es igual a 1, reemplazamos el seno que tenemos como dato, que sería 0,160 h multiplicado por el coseno de tita, todo eso al cuadrado más el coseno al cuadrado de tita, que es igual a 1. Operando toda esta expresión, nos quedaría que el coseno es igual a 1 sobre raíz de 0,0256h más 1. Ahora que tenemos el coseno de tita, reemplazamos en la siguiente expresión, que es la tensión multiplicado por el coseno de tita, que es igual a la fuerza horizontal, despejando. La tensión, para poder hallarla, la tensión máxima sería T es igual a la fuerza horizontal sobre el coseno de tita. Nos dice que la tensión es 10 kilonewtons. Sería 10.000 newtons. Es igual a 78.125 entre h multiplicado por 600 newtons, que es la carga de la barra o de la viga, entre el coseno de tita, que es 1 sobre raíz de 0,0256 multiplicado por h al cuadrado más 1. Y esto nos quedaría como resultado que h es igual a 7,086 metros. Sería la cifra. Ahora con el guión 113, que pues aquí nos habla de un momento de fuerza que es 150, multiplicado por quién, por 1 menos x sobre 50 al cuadrado, libras por pies, donde x se da en pies, ¿no? Determina la ecuación y en función de x, y qué más nos pide determinar la tensión máxima del cable también. Como pueden observar, ese es el gráfico, ¿no?, del ejercicio, en el cual tenemos que y es 20 pies y que x puede ser el de medio, ¿no? O sea, 100 entre 2, que sería 50. Y aquí ubicamos pues lo que sería el momento de fuerza que mencionaba anteriormente. Ahora, al reemplazar lo que sería el momento de fuerza en la ecuación de la curva, como ya lo hemos hecho anteriormente, pues ya no cabe explicarlo, ¿no? Porque ya es parecido al anterior ejercicio. Entonces, al resolver esta integral, pues obtenemos lo que sería esto, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí principalmente estamos reemplazando, ¿no?, el valor. Ahora, al derivarlo, pues derivada de 1, x. Derivada de x al cuadrado sería x al cubo sobre 3. Ahora, al derivar esto, ¿qué obtenemos? X al cuadrado sobre 2. Al derivar el x. Al derivar el 3, el x al cubo, perdón, x a la cuarta sobre 4, pero por 3, 12, ¿no? Más la constante 1 multiplicado por el x por el no que lo acompaña, y más la constante 2. Ahora ya resolviendo todo eso, obtenemos este último resultado, ¿no? Y al derivar el y, lo que obtenemos es también esto último, ¿no? Que solamente pues derivando, pues obtenemos esto. Y cuando nosotros queremos analizar lo que analizamos en el anterior caso, pues cuando x es igual a 0 y y es igual a 0, también la constante 2 nos va a dar igual a 0, porque si reemplazamos, pues se va a anular todo y solo nos quedaría que la constante 2 es igual a 0. Y cuando analizamos lo que sería x es igual a 0 y la derivada de y en función de x va a ser igual a 0, pues también nos da que la constante 1 es igual a 0. Y pues eso afirma otra vez la teoría. Entonces, por lo tanto, ¿qué nos queda? Que y va a ser igual a 1 sobre la fuerza horizontal multiplicado por 75x al cuadrado menos x a la cuarta sobre 200. Y esto, pues ya aquí ya anulamos las constantes porque son 0, ¿no? Y esta sería nuestra primera ecuación. Ahora, nuestra segunda ecuación, ¿cuál sería? La derivada de y, ¿no?, que es la que podemos observar aquí. X a la cuarta derivamos, sería 4x al cubo sobre 200. X al cuadrado derivamos, 2 por 75, que sería 150, x a la 1, ¿no? Entonces, ¿ahora qué hacemos? Hallar la fuerza horizontal en la primera ecuación. Y pues nos da un valor de 7.813 libras. ¿Por qué? Porque nuestro y, como ya lo mencioné anteriormente, es 20 pies. Y nuestro x es 50 pies. Ahora, al reemplazar esta fuerza horizontal en 2, pues nos permite ya calcular nuestro diferencial de y en función de x, ¿no?, que es lo que debemos tener para hallar lo que sería nuestro ángulo máximo. Aquí también la tensión máxima pues se produce en cualquier punto, ¿no? Puede ser en A o en B, y tiene que ser el ángulo mayor con la horizontal. En este caso, para hallar el ángulo máximo, pues lo vamos a trabajar en función de 50 pies. ¿Por qué? Porque el x ahora ya cambia, 50 pies. Al reemplazar este 50 pies en lugar de x, pues obtenemos un ángulo máximo de 32.62 grados. Y al reemplazar entonces este valor ya en la tensión máxima, en esta ecuación que sería la fuerza horizontal entre el coseno del ángulo máximo, obtenemos una tensión máxima de 9.28 kilolibras.
Y como respuesta, pues, nos pidió hallar lo que sería el y en función de x, que es 1 entre 7813 multiplicado por 75x al cuadrado, menos lo que sería el x a la cuarta sobre 200 y como última respuesta la tensión máxima, ¿no? Que fue la otra incógnita, que sería igual a 9.28 kilonewtons. Ejercicio 7.114. El cable de transmisión de electricidad pesa 10 libras por pie. Si se requiere que la fuerza horizontal resultante sobre la torre BD sea cero, determine la flecha H del cable BC. Para este ejercicio tomaremos que el origen del sistema de coordenadas X, Y se establece en el punto más bajo de los cables. Tenemos que la carga es igual a 10 libras pie. Entonces usaremos la ecuación de la curva catenaria para reemplazar este valor. Entonces, donde tenemos que Y es igual a la fuerza horizontal sobre la carga por el coseno hiperbólico de la carga por X entre la fuerza horizontal menos 1. Reemplazando el valor, nos queda que Y es igual a la fuerza horizontal sobre 10 por coseno hiperbólico de 10X sobre la fuerza horizontal menos 1. Ahora, aplicando la condición de límite del cable, tenemos que Y es igual a 10 pies, la altura, y X es la mitad de la distancia horizontal, que sería 150 pies. Reemplazamos en la ecuación anterior. Decimos que 10 es igual a la fuerza horizontal en el tramo AB entre 10, que es la carga, por el coseno hiperbólico de 10 que multiplica 150, que vendría a ser la distancia, entre la fuerza horizontal de la fuerza horizontal del tramo AB. Todo esto menos 1. Ahora, para resolver este tipo de ecuación, ponemos el coseno hiperbólico de un lado y la función del otro. Igualamos y vamos a obtener un punto de corte, donde nos va a decir que la fuerza horizontal en el tramo AB va a ser igual a 11.266.63 libras. Ya. Como sabemos que la fuerza horizontal resultante en B es 0, vamos a decir que la fuerza horizontal de BC va a ser igual a la fuerza horizontal de AB. Por lo tanto, concluimos que 11.266.63 libras es igual a la fuerza horizontal en BC. Entonces, aplicamos de nuevo la condición de límite del cable en el cable BC y decimos que Y va a ser igual al H que vamos a hallar y X va a ser a menos 100 porque se toma desde el medio para el lado izquierdo. Entonces decimos H es igual a 11.266.63 entre 10 por el coseno hiperbólico de 10 que multiplica menos 100, que es la distancia, entre 11.266.63 menos 1, dándonos como respuesta que el valor de H es 4.44 pies. Con respecto al ejercicio número 3, el hombre recoge la cadena de 52 pies y la sostiene solo suficientemente alto para que esté completamente despegada del suelo. La cadena tiene puntos de fijación A y B que se encuentran a 50 pies de distancia. Si la cadena tiene un peso de 3 libras sobre pies y el hombre pesa 150 libras, determina la fuerza que ejerce sobre el suelo. Además, hasta qué altura H debe levantar la cadena. Como sugerente nos dicen que las pendientes A y B son iguales a 0. Entonces, en este ejercicio, pues vamos a aplicar lo que es la fórmula de la curva de flexión del cable, que vendría a ser X es igual a la integral de ds dividido entre 1 más 1 por la fuerza horizontal al cuadrado, multiplicado por la integral del peso por ds al cuadrado, todo por la raíz. Entonces, nos dan que aquí, nos dan que el peso que ejerce, pues es de 3 libras sobre pies, y para esto realizamos lo que es la integración, que sería X es igual a la fuerza horizontal sobre 3 por el arco coseno, por el arco coseno hiperbólico, por 1 sobre la fuerza horizontal de 3S más la primera constante más la segunda constante, que vendría a ser la primera ecuación. Entonces, para hallar lo que es, para eliminar lo que es la ecuación número 2, también derivamos de esta ecuación, pues que nos quedaría la derivada de Y sobre respecto a X es igual a 1 sobre Y sobre la fuerza horizontal, e integral por la integral del peso por ds es igual a 1 sobre la fuerza horizontal de 3S más C1. ¿3 por qué? Porque 3 vendría a ser el peso que nos dan en el problema. Y acá, para esto vamos a utilizar las condiciones de borde. ¿Para qué? Para hallar lo que es el C1. Entonces, cuando la derivada de Y con respecto a X es igual a 0 y S es igual a 0, vamos a reemplazar en la ecuación número 2. Entonces, nos resulta que C1 es igual a 0. Como ya tenemos C1, vamos a hallar lo que es C2. Para esto, en la ecuación número 2 se convierte en lo que es la derivada de Y sobre, respecto a X es igual a la tangente de θ, es igual a 3S sobre la fuerza horizontal, que sería la ecuación número 3. Entonces, cuando S es 0 y X también tiene el valor de 0, se usa el resultado de C1 que ya lo averiguamos en la ecuación número 1. Y nos da como resultado que C2 también es igual a 0. Aquí, reorganizando pues la ecuación 1, tenemos que S es igual a la fuerza horizontal sobre 3 por el seno de H por 3 dividido entre la fuerza horizontal por X, que vendría a ser la ecuación número 4. Sustituyendo la ecuación de 4 en 3, pues nos queda que vamos a igualar de que la derivada de Y con respecto a X es igual al seno de H
por 3 sobre la fuerza horizontal de X. Realizando la integración, pues nos quedaría que Y es igual a F, la fuerza horizontal sobre 3 por el coseno de H, por 3 sobre la fuerza horizontal, todo multiplicado por S más la tercera constante. Entonces, para hallar lo que es la tercera constante, le vamos a dar valores de Y, de cuando Y es igual a 0 y X es igual a 0. Entonces, vamos a reemplazar en la ecuación número 5. Por lo tanto, que es igual a 0, 0 es igual a la fuerza horizontal sobre 3 por el coseno de H, por 0 más la más la tercera constante. Por lo tanto, la tercera constante, despejando, nos dice que es negativo por la fuerza horizontal sobre 3. Para esto, luego de esto, pues vamos a reemplazar en la ecuación número 5, que sería Y es igual a la fuerza horizontal sobre 3 por el coseno de H, multiplicado por 3 sobre la fuerza horizontal, multiplicado por X menos 1. Aquí vamos a utilizar lo que vendría a ser la fórmula catenaria, y S, que sería igual a 26 pies, y X a 25 pies. Y vamos a reemplazar esto en la ecuación número 4 para hallar lo que es la fuerza horizontal. Y reemplazando que sería, no da la fuerza horizontal, que es 154.003 libras. Para esto también, para hallar lo que es la altura, pues vamos a darle que el valor de Y va a tener un valor de H, y X va a valer 25 pies. Entonces reemplazamos en la ecuación número 6, dándonos un valor que H es igual a 6.21 pies. Luego en la ecuación número 3 vamos a hallar lo que es θ. Aquí hacemos la derivada de Y con respecto a X, usando S como dato, de 26 pies, por la tangente de θ, que es igual a 3, del que vendría a ser el peso, por S, sobre la fuerza horizontal, que nos daría que θ es igual a 26.86 grados. Y para hallar lo que es la fuerza vertical, lo que nos pide en el problema, pues aquí vamos a ejercer lo que es el peso del hombre. Entonces sería fuerza vertical es igual a fuerza horizontal por la tangente de θ, que nos resultaría que la fuerza vertical es igual a 78 libras. Entonces aquí, para la ecuación de equilibrios, considerando el equilibrio del hombre, pues vamos a hallar la sumatoria de fuerzas en Y, que es igual a 0, y vamos a hallar lo que es la normal, que sería normal menos 150 menos 2 por 78, que lo igualamos a 0, y la normal nos da que es 306 libras. Muchas gracias. Por último, tenemos el ejercicio 7.117, el cual nos habla de un cable el cual tiene una masa de 0.5 kilogramos metro y tiene 25 metros de largo. Nos pide determinar los componentes tanto verticales como horizontales de las fuerzas que se ejercen sobre la parte superior de la torre. En esta cuestión o en este ejemplo, nos vamos a hacer o hacer referencia al punto A. Como podemos ver, hemos hecho el gráfico y vamos a ocupar una de las fórmulas de lo que sería los cables con respecto a su propio peso de carga, ¿no? Una de las siguientes fórmulas en las cuales ya empezamos a utilizar lo que serían las integrales. Hacemos el reemplace de cada una de las partes que necesitamos o cada una de cada una de las variables que ya tenemos y nos termina quedando lo que sería la segunda línea, más C1 más C2, que en estos casos serían las constantes de integración. Como podemos ver en este caso vamos a derivar, que también se encuentra dentro de las fórmulas ya mencionadas, y vamos a terminar quedándonos con lo que sería que la derivada de y con respecto a x es igual a 1 entre el fh, todo multiplicado por 4.905 s, que en este caso va a ser el tiempo, más la constante de integración número 1. Vamos a analizarlo lo que sería en el S0, y nos queda también como dato anterior que la derivada de y con respecto a la derivada de x va a ser igual a tangente de 30 grados. Por tanto, esto nos termina quedando que la primera constante de integración o la constante de integración sub 1 va a ser igual al fh por la tangente de 30. Seguidamente nos queda la segunda ecuación que vamos a utilizar, la cual nos dice que diferencial de y con respecto a x, la derivada de y con respecto a x va a ser igual a 4.905 s o segundos o el tiempo, todo dividido entre fh más la tangente de 30. Luego tenemos que nos dice, hemos terminado en esa conclusión, la cual nos dice que aplicando las condiciones de contorno en x0 y en s0, la ecuación 1 y utilizando el resultado con la constante de integración sub 1, la cual nos dice que fh por tangente de 30, obtenemos que la constante de integración 2 o sub 2 es igual al negativo del seno hiperbólico a la menos 1 de tangente de 30. Por lo tanto, reemplazando los valores en la tercera ecuación, vamos a obtener lo que se encontraría en esta línea, ¿no? Y por uno de los pasos finales va a ser reemplazar el x en 15 metros y el s en 25, que son datos iniciales. Acá. Continuando, vamos a terminar despejando el valor del fh. Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis con respecto a despejar cuando tenemos funciones hiperbólicas.
En estos casos se recomienda graficar los dos tipos de ecuaciones que se tienen y encontrar la intersección de estos puntos. Bien podrían ser curvas o rectas y, como ya he mencionado, se recomienda encontrar un punto de intersección entre estas dos funciones, que en este caso sería el FH, ese punto de intersección, que va a ser 73.94 newtons. En el punto A tenemos que S va a ser igual a 25 metros y pues de la ecuación 2 vamos a derivar con respecto a Y, con respecto a X y vamos a obtener el θ sub A, ¿no? Que va a ser igual a 65.90 grados. Reemplazando los valores nos van a quedar que la componente vertical, como podemos ver acá, la componente vertical de A va a ser igual a 73.94 por tangente de 65.90 grados, lo cual nos termina quedando 165 newtons. Y pues la otra variable, con respecto a lo que sería la horizontal, ya la teníamos, la cual era 73.9 newtons. Por último, agradecer a la atención de todas las personas en cuestión, y pues esta ha sido la exposición del grupo 2 con respecto a lo que serían los cables en estática. Y muchas gracias y hasta una próxima ocasión.